Mi madre estaba sentada en una silla de madera oscura junto a la puerta de los aseos del restaurante, con el bolso apretado entre las manos como si temiera que alguien fuera a quitárselo. Llevaba el vestido beige que había comprado rebajado en una tienda de Vallecas 3 meses antes, aquel que me había enseñado por videollamada con la voz temblorosa preguntándome, ¿estaré bien, hija? Y estaba allí, en esa silla, con esa pregunta todavía colgando del aire, mientras a 20 metros de distancia, 140 invitados brindaban en la mesa principal con copas de cristal que reflejaban la luz del jardín. Mi padre estaba de pie detrás de ella, sin saber si sentarse o seguir buscando nuestra mesa, con el traje azul marino que se había probado 3 veces delante del espejo del pasillo, el que había pagado a plazos porque se había empeñado en comprarlo en el Corte Inglés, porque la comunión de mi nieta se merece eso y más. Tenía la corbata perfectamente anudada, los zapatos recién lustrados, y en la mano sostenía una copa de cava que nadie le había acompañado a brindar. Esa imagen, esa escena exacta, es la que necesito que tengas en la cabeza antes de que yo empiece a contar nada, porque todo lo que vino después, todo lo que hice, todo lo que dije, todo lo que terminó aquella tarde, y todo lo que empezó al día siguiente, solamente tiene sentido si entiendes primero cómo llegaron mis padres hasta esa silla, junto a los aseos. Para eso tengo que retroceder, no un día, no una semana, tengo que retroceder 3 meses, y quizás incluso 12 años, y puede que incluso 38, que son los que yo tengo, y los que llevo siendo hija de don Manuel Vargas y de doña Rosario Soler. Me llamo Elena, soy arquitecta, tengo un estudio propio en una callecita tranquila del barrio de Chamberí, en Madrid, y la mayor parte de mis días se me van entre planos, reuniones con promotores y peleas telefónicas con constructoras que intentan cambiarme los materiales a mis espaldas. Tengo una hija, Lucía, que el día de esta historia acababa de cumplir 9 años y estaba haciendo su primera comunión. Y hasta aquella tarde creía, con una ingenuidad que todavía me asombra cuando la recuerdo, que mi vida era bastante ordenada. Mis padres siguen viviendo en el mismo piso de Vallecas en el que yo crecí. Un tercero sin ascensor, con una cocina pequeña que huele a guiso los domingos, y un salón donde mi padre tiene un sillón orejero que compró de segunda mano hace 20 años, y que mi madre le amenaza con tirar cada Semana Santa, aunque nunca lo hace. En ese piso aprendí yo a leer, a sumar, a coser un botón y a no pedir nunca lo que sabía que no podían darme. Mi padre trabajó 35 años en Renfe, era mecánico ferroviario. Se levantaba a las 5 de la mañana, bajaba andando hasta la estación con una fiambrera que le preparaba mi madre la noche anterior, y volvía a las 6 de la tarde con las manos negras, por mucho que se las hubiera frotado con esa pastilla amarilla de jabón industrial, que aún hoy guarda en el cuarto de baño, más por costumbre que por necesidad. Cuando yo era pequeña, mi padre me enseñó matemáticas con tornillos y tuercas que traía del trabajo. Me los ponía sobre la mesa del comedor y me decía, Elenita, si tengo 7 tornillos y 3 tuercas, ¿qué tengo más? Y así, entre piezas grasientas y cuadernos de espiral, aprendí las 4 reglas mucho antes que el resto de mi clase. Mi madre fue costurera del barrio, de esas costureras que ya no existen, de las que hacían arreglos en casa, con una máquina Singer negra, que todavía está en el rincón del salón como si fuera una reliquia, y que cosían vestidos de novia, uniformes de colegio, pantalones de comunión. Mi uniforme de primaria lo cosió ella hasta las tantas de la noche durante años, porque el del colegio oficial costaba un dineral, y mi madre copiaba los patrones y los hacía igual, aunque luego yo me pasara los recreos diciendo que sí, que era el mismo. Cuando alguna niña miraba raro, hoy mi madre tiene artritis en las 2 manos, ya no puede enhebrar una aguja sin ayuda, pero cuando se sienta a la mesa y coge los cubiertos, todavía mueve los dedos con esa elegancia callada de las mujeres que trabajaron muchos años con las manos. Entre los dos me pagaron la carrera de arquitectura. 5 años, en una universidad privada porque yo suspendí por 3 décimas la pública, y ellos no quisieron que esperara un año para volver a presentarme. Les dije que yo trabajaría mientras estudiaba, y trabajé, di clases particulares a niños de la ESO, camarera los fines de semana en un bar de la Glorieta de Bilbao, pero no llegaba ni a la mitad. La otra mitad la pusieron ellos. Durante 12 años no cambiaron la nevera, que zumbaba como un tractor. Durante 12 años mi madre no se compró un abrigo nuevo. Durante 12 años mi padre comió bocadillos en el trabajo, en lugar de bajar al bar con los compañeros. Todo eso lo supe mucho después, porque ellos jamás me lo dijeron. Me lo contó una vecina,
La señora Paqui del segundo, el día que me licencié, mientras me abrazaba en el portal y me susurraba al oído. Hija, a ti te han querido mucho. A Andrés lo conocí en segundo de carrera. Éramos de cursos distintos. Él iba uno por delante, pero coincidíamos en talleres conjuntos, y una tarde, en el bar de la facultad, me invitó a un café y me hizo reír con una tontería sobre Le Corbusier. Yo me enamoré de su risa, no de su apellido. Ortega Villalba. No significaba nada para mí. Para mí, en aquel momento, era solo un apellido largo de esos que parecen cansar al que los escribe. La primera vez que fui a comer a casa de sus padres, en Pozuelo de Alarcón, entendí que aquel apellido largo sí significaba cosas. Un chalet de 2 plantas con jardín, 2 coches en la puerta, servicio de mesa durante la comida. Su madre, doña Amparo, me recibió con una sonrisa perfecta y me preguntó 3 veces, durante aquella primera tarde, ¿y tu padre a qué se dedicaba exactamente, querida? 3 veces. La primera respondí mecánico. La segunda, creyendo que no me había oído, respondí, mecánico ferroviario, en Renfe. La tercera respondí, lo mismo que hace 5 minutos, señora. Y mi suegra sonrió todavía más, con los labios, no con los ojos, y dijo, qué interesante, qué profesión tan honrada. Su hermana Beatriz, mi cuñada, es abogada en un bufete del barrio de Salamanca, casada con un notario, 2 hijos ya mayores, casa en la sierra para los veranos. Beatriz me cayó mal desde el primer día, y con los años entendí que era mutuo, aunque ella lo disfrazara de afecto con esa técnica que tienen algunas mujeres de decir cosas terribles sonriendo. El día de mi boda, hace 12 años, me regaló un libro. Lo abrí delante de todos los invitados, en el aperitivo, porque ella insistió. Era un manual de protocolo social. Para que te manejes en tu nueva familia, cielo, me dijo, y soltó una risa que intentó sonar a broma, y que todos fingimos tomarnos como tal. Conservó el libro. Nunca lo abrí. A veces lo miro en la estantería y pienso que aquel regalo fue lo más sincero que Beatriz me hizo jamás. Andrés y yo nos casamos en una boda pequeña, de 60 invitados. Yo insistí. Mis suegros querían 250. Hubo discusiones. Ganamos a medias. Al final fueron 90. Mis padres, aquel día, brillaron. Mi padre me llevó al altar con el mismo traje que llevaría 9 años después a la comunión de Lucía, porque no ha tenido otro traje en toda su vida. Mi madre lloró durante la ceremonia con esa contención de las mujeres que han llorado mucho en privado y saben cuándo pueden permitirse hacerlo en público. Fue uno de los días más felices de mi vida, y ahora, mirando atrás, entiendo que también fue un aviso, porque aquel mismo día, en el cóctel, oí de lejos a doña Amparo decirle a una amiga, la familia de la novia es muy sencilla, muy de barrio, y la palabra sencilla la pronunció con esa tonalidad que hace que las palabras cambien de sentido sin cambiar de diccionario. Lucía nació 3 años después. La llevamos a conocer a mis padres a los 4 días de vida, y mi madre, que no lloraba nunca, lloró 3 veces seguidas mientras la sujetaba. Desde entonces, mis padres han sido los abuelos reales de Lucía, no los de postal, no los de Navidad, los reales, los de todos los días, los que la recogían del colegio 3 veces por semana, los que le daban la merienda con pan con aceite, los que le enseñaron a montar en bici en el parque de Vallecas, los que le leían cuentos cuando tenía fiebre, y Andrés y yo estábamos trabajando. Mi suegra veía a Lucía una vez al mes, en comidas de domingo cuando le convenía, y la devolvía siempre con algún comentario sobre que la niña está hablando un poco con acento del barrio. Elena, hay que tener cuidado con esas cosas. Cuando Lucía cumplió 8 años, empezamos a hablar de la comunión. Yo no tenía especial interés en hacer una celebración grande. Mi familia no es particularmente religiosa, la de Andrés sí, y fue él quien insistió. Es una tradición, Elena, es importante para mis padres. Accedí, y accedí a algo más, algo de lo que me arrepentiría profundamente. Accedí a que lo organizara su madre. Doña Amparo dijo, dejadme a mí, cielo, que yo tengo más experiencia en estas cosas y quiero disfrutarlo. Andrés me miró con esa mirada suya de, por favor, no te pongas difícil, y yo dije que sí, que claro, que por supuesto. Primera señal. Doña Amparo eligió la parroquia, una iglesia pequeña pero señorial en Pozuelo, donde habían hecho la comunión todos los Ortega Villalba desde hacía 3 generaciones. Cuando se lo dije a mi madre, sugiriéndole con cuidado que quizás ella prefería la parroquia del barrio,
donde Lucía iba al catequismo los sábados, mi madre me miró un momento largo, bajó los ojos hacia las manos y dijo: «Lo importante es la niña, hija». No dijo más. Yo debía haber escuchado aquel silencio de mi madre, pero en aquel momento pensé que un silencio era solo un silencio. No sabía todavía que algunos silencios son el primer aviso de una tormenta. La primera reunión de preparación la fijaron un jueves por la tarde, en el restaurante Villa Magna del Jardín, aquel mismo sitio en el que, sin yo saberlo todavía, iba a terminar todo. Era un restaurante de los que tienen manteles de hilo y carta de vinos encuadernada en piel, con un jardín trasero que los fines de semana se convertía en salón de celebraciones. Doña Amparo lo había reservado sin consultarnos. Cuando llegué, ella y Beatriz ya estaban allí, sentadas en una mesa junto al ventanal, con una libreta de cuero abierta y 2 copas de vino blanco pedidas. «Elena, cariño, siéntate», me dijo mi suegra dándome 2 besos que apenas me rozaron la cara. Hemos empezado a cuadrar algunos detalles para ir avanzando. Yo dejé el bolso en el respaldo de la silla, pedí un café con leche al camarero y me senté. Beatriz tenía la libreta girada hacia ella y el bolígrafo en la mano, como quien toma notas de un consejo de administración. «Tenemos 180 invitados», me dijo Beatriz, sin levantar la vista. «Lo hemos calculado esta mañana». Me quedé callada unos segundos. Lucía tenía 9 años. Era una comunión, no una boda. 180 es mucha gente, dije, intentando que la voz sonara tranquila. Yo había pensado en unos 60. Familia y algunos amigos muy cercanos. Doña Amparo se rió con una risa pequeña, casi dulce, y me puso la mano encima del brazo. «Cielo, es que tú tienes poca familia. Nosotros somos muchos. Los primos segundos de Andrés, los tíos de Teruel, los amigos del bufete de Beatriz, las compañeras de bridge, la gente del club, se suma enseguida». Beatriz apuntó algo en la libreta y añadió, sin mirarme: «De vuestro lado, ¿cuántos venís? Porque de nuestro lado son 140 confirmados». Hice la cuenta mentalmente. Mis padres, mis 2 tías de Jaén, un primo con su mujer y sus 2 hijos, la señora Paqui del segundo que había sido como una segunda madre para mí, y unas pocas compañeras muy cercanas del estudio. 20 y tantas personas, como mucho. «Unos 25 por nuestro lado», contesté. Beatriz hizo un gesto imperceptible con las cejas. No dijo nada. Apuntó el número en su columna y pasó página. Esa noche, en casa, le conté a Andrés lo de los 140 invitados de su familia. Él estaba sentado en el sofá con el portátil encima, revisando un proyecto. Levantó la vista un momento y dijo: «Bueno, a mi madre le hace ilusión. Déjala. Andrés, son 180 personas para la comunión de una niña de 9 años. Nos va a costar una fortuna. Lo paga mi madre». «Ya lo hemos hablado». «Ya, pero…» «Elena, por favor. Es un día. Déjala que lo disfrute». Cerré la boca. Ya había cerrado la boca muchas otras veces en esos 12 años, y cada vez el silencio me costaba un poco menos. Debería haberme preocupado. Mientras tanto, en Vallecas, mis padres se preparaban a su manera. Mi padre se fue una tarde a El Corte Inglés con su libreta del banco y se compró un traje azul marino. Me llamó desde el probador, emocionado como un niño, para preguntarme si le quedaba bien. «Elenita, hija, mándame por el WhatsApp cómo tengo que ponerme la corbata, que yo ya ni me acuerdo». Le mandé un vídeo de YouTube. Al día siguiente me envió una foto suya delante del espejo del pasillo, muy tieso, con el traje puesto y la corbata torcida. Le dije que estaba guapísimo. Era verdad. Mi madre lo hizo más callada, como ella hace siempre las cosas. Una tarde vino a casa, se sentó a la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena, y me dijo con la voz bajita: «Hija, me he comprado un vestido». Sacó el móvil, buscó entre sus fotos, y me lo enseñó. Un vestido beige, sencillo, de manga 3/4, con un cinturoncito en la cintura. Lo había visto rebajado en una tienda pequeña del barrio, y había estado 3 días pensándoselo antes de ir a comprarlo. «¿Estaré bien, hija?», me preguntó. «Porque como va a ser en Pozuelo y tu suegra y eso…». «Mamá, estás guapísima», le dije. Y era verdad, pero también noté, por primera vez, que mi madre me preguntaba si estaría bien, no si el vestido le gustaba, si ella estaría bien. Le cogí la mano por encima de la mesa y se la apreté. «Tú estás guapísima, vayas donde vayas, mamá». Mi madre sonrió, bajó los ojos, y añadió algo que todavía me duele. «Es que llevo 3 semanas andando por casa con los tacones bajos. A ver si me acostumbro, que tengo miedo de caerme y avergonzar a la niña».
Dejé el cuchillo sobre la tabla y me volví hacia ella. Mi madre, 65 años, tenía miedo de caerse en la comunión de su nieta y avergonzarla, y llevaba 3 semanas entrenando sola por el pasillo de su casa con unos zapatos que apenas se atrevía a ponerse. «Mamá, no vas a avergonzar a nadie», le dije, y me temblaba un poco la voz, aunque ella hizo como que no lo notaba. Pocos días después, Beatriz montó un grupo de WhatsApp al que llamó Comunión Lucía, organización. Me metió sin preguntar. A mí, a Andrés, a doña Amparo y a ella. En ese grupo empezó a mandar mensajes a las 11 de la noche con decisiones ya tomadas. He cerrado el menú con el restaurante. He apalabrado al fotógrafo de las bodas de mi Sofía. He elegido centros de mesa con rosas blancas y hortensias. Quedan muy elegantes para las fotos. Una semana después mandó el plano de las mesas. Una foto desde su móvil. 18 mesas redondas numeradas. 180 comensales distribuidos. En la mesa 1, la de honor, estaban Lucía, Andrés y yo, doña Amparo, el padre de Andrés que en aquel momento todavía vivía, aunque con una demencia bastante avanzada, Beatriz y su marido, y los 2 hijos de Beatriz. En la mesa 1 no estaban mis padres. A mis padres los había puesto en la mesa 14. Abrí el plano varias veces para asegurarme. La mesa 14 estaba en la parte de atrás del jardín, pegada a una esquina, con lo que Beatriz había etiquetado como primos segundos de Teruel y amigos del padrino. Se lo dije a Andrés esa noche. Estábamos cenando en la cocina los 2 solos. Lucía ya se había acostado. Le enseñé el plano y le dije, Andrés, mis padres no pueden estar en la mesa 14. Él miró la pantalla 3 segundos. Ni siquiera la cogió con la mano. Elena, es solo logística. No le des más importancia. Lo dijo sin levantar la vista del plato, sin mirarme a los ojos. Y entonces vi algo que no había visto nunca antes, o quizás sí había visto pero nunca había querido reconocer. Vi cómo apretaba la mandíbula. Un gesto mínimo, casi imperceptible, de la mandíbula apretándose una fracción de segundo. Un gesto que solo aparece cuando alguien ya sabía lo que le estabas contando. Cuando alguien ya había tenido esa conversación, probablemente con su madre, probablemente por teléfono, probablemente esa misma semana. ¿Lo has hablado con tu madre?, le pregunté, y la voz me salió más tranquila de lo que esperaba. Mi madre me comentó algo, sí, pero no es nada, Elena. Es cuestión de encaje. ¿Qué encaje? El de las mesas. Mis tíos de Teruel están muy mayores. Prefieren mesas tranquilas, lejos del ruido. Tus padres son más o menos de la misma generación. Mi madre pensó que estarían más a gusto juntos. Yo dejé el tenedor encima del plato y lo miré largamente. Andrés, mi padre tiene 67 años. No es un anciano. Mi madre tampoco. Y aunque lo fueran, son los abuelos maternos de Lucía. Les corresponde la mesa 1. Elena, no me obligues a discutir de esto ahora. Se levantó, recogió su plato y se fue a la cocina a dejarlo en el fregadero. No volvió al comedor. Oí el ruido de la tele del salón. Me quedé yo sola, mirando el plato medio lleno, con el plano todavía abierto en el móvil. Al día siguiente me llamó doña Amparo. Eran las 12 del mediodía y yo estaba en el estudio, entre planos. Descolgué al segundo tono. Cielo, empezó, con esa voz suya de terciopelo. Me ha dicho Andrés que estás un poco disgustada con la mesa de tus padres. No es disgusto, Amparo. Es que no entiendo por qué los habéis puesto en la 14. Hija, entenderás que tus padres estarán más cómodos en una mesa tranquila, sin tanto ruido. En la mesa principal hay mucho movimiento, mucho protocolo, brindis, fotos oficiales. Ellos, con su sencillez, estarán más a gusto entre gente de su estilo. La palabra sencillez me entró por el oído como una astilla. 12 años oyéndola. Amparo, mis padres son los abuelos maternos de Lucía. Les corresponde estar con ella. Y estarán, cariño, estarán. Se levantarán cuando toquen los brindis, harán las fotos, y luego volverán a su mesita, tranquilos. Es lo más sensato. Colgué sin despedirme del todo. Me fui al baño del estudio y me lavé la cara con agua fría. Esa misma tarde, Beatriz mandó un mensaje al grupo. Un mensaje que todavía conservo en mi móvil, porque hay frases que una no borra. Decía así: chicos, hay que cuidar la estética de las fotos oficiales. Pensad que esas fotos se van a imprimir en álbum y se van a enseñar durante años. Cada elemento cuenta. Cada elemento. No respondí. Ni yo ni nadie. Andrés le puso un ok y un pulgar arriba. Doña Amparo, un corazoncito. 2 días más tarde, mi madre me llamó un sábado por la mañana
Hija, perdona que te moleste. Es una tontería. Dime, mamá, que tu padre me ha preguntado, por saber, en qué mesa nos habéis puesto, para ver cerca de quién vamos a estar. Tragué saliva. Tenía el plano delante, en la pantalla del ordenador del estudio. Mesa 14, esquina, contra el seto. Con nosotros, mamá. Tú tranquila. En nuestra mesa. Mentí. Mentí a mi madre. Por primera vez en mi vida adulta. Y lo hice porque no soportaba la idea de que ella colgara el teléfono y le dijera a mi padre, en aquella cocina pequeña de Vallecas, que los habían puesto en la última esquina del jardín. Pensaba arreglarlo. Pensaba hablar con Andrés y con doña Amparo, y exigir, con firmeza esta vez, que cambiaran la mesa. Pensaba imponerme. Pero la víspera de la comunión, Beatriz mandó otro mensaje al grupo. Decía: he hecho un último ajuste en el plano. Movemos mesa 14 a zona posterior por flujo del servicio. No afecta nada. Solo una reorganización. Adjuntaba una foto del plano actualizado. Abrí la foto. Mis padres ya no estaban en la mesa 14. Estaban en la mesa 18. La última mesa. Pegada a los aseos. Esa vez no esperé a que Andrés llegara del trabajo. Lo llamé al móvil. Respondió al cuarto tono, con voz de estar conduciendo. Andrés, ¿tú has visto dónde ha puesto Beatriz a mis padres? ¿Qué pasa ahora? Mesa 18. Junto a los baños. Hubo un silencio corto al otro lado de la línea. Luego él suspiró. Elena, es una comida, no es una cuestión de estado. Relájate, por favor. Mañana es el día de tu hija. Colgó él. No yo. Colgó él. Me quedé sentada en el sofá del salón con el teléfono en la mano y una certeza que hasta ese momento no había querido mirar de frente. Mi marido, el padre de mi hija, el hombre al que llevaba 12 años queriendo, había elegido un bando. Lo había elegido mucho antes de que yo me enterara de que había dos bandos. Probablemente lo había elegido el día mismo en que su madre le dijo por primera vez, hace años, que mi familia era muy sencilla. Y yo, sin enterarme, había estado compartiendo cama con un hombre que ya tenía tomada la decisión sobre mí y sobre mis padres desde mucho antes de aquella noche. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando el techo y pensando que al día siguiente sería la comunión de mi hija. Pero también sería, aunque yo aún no lo supiera del todo, la última comida que tendría esa familia conmigo sentada a su mesa. Me levanté a las 6:30 de la mañana, mucho antes de que sonara el despertador. Andrés dormía boca arriba con la respiración tranquila, como si no hubiera pasado nada la noche anterior, como si no me hubiera colgado el teléfono, como si aquel día no fuera a cambiar absolutamente todo. Lo miré unos segundos desde la puerta del dormitorio. Ya no le reconocí, y me asusté de no asustarme. Lucía se despertó a las 7:30 con una sonrisa que le llenaba toda la cara. Su vestido blanco estaba colgado de la puerta del armario desde la noche anterior, planchado por mí con ese esmero de las madres que saben que esas cosas se recuerdan toda la vida. Los zapatos de charol, una diadema de flores diminutas, el rosario que le había regalado mi madre la semana anterior, todo alineado sobre la cómoda como si fuera un altar. Le preparé el desayuno en silencio, le trencé el pelo, le puse la diadema, la ayudé a ponerse el vestido. Cuando se miró al espejo del pasillo, se quedó quieta unos segundos y me dijo: «Mamá, parezco una princesa». «Eres mi princesa», le contesté, y le di un beso en la frente que le duró más de lo normal. Mis padres llegaron a la parroquia de Pozuelo media hora antes de la ceremonia. Los vi desde lejos, bajándose de un taxi que habían cogido desde Vallecas, porque no querían arriesgarse a llegar tarde. Mi padre ayudó a mi madre a bajar del coche con una delicadeza que me hizo un nudo en la garganta. Llevaba el traje azul marino, la corbata perfectamente anudada esta vez, los zapatos lustrados. Mi madre caminaba a pasitos cortos con sus tacones bajos, agarrada del brazo de mi padre, con el vestido beige y un bolso de mano que le había regalado mi tía de Jaén para la ocasión. Corrí hacia ellos. Mi madre me abrazó y me dijo al oído: «Hija, qué preciosa va Lucía». «Tú estás preciosa», mamá, le dije. Mi padre carraspeó, se tocó el nudo de la corbata, y preguntó con esa voz que ponía cuando estaba emocionado y no quería que se le notara: «¿Dónde nos sentamos en la iglesia, Elenita?» «En la tercera fila, papá. Os he reservado sitio». Entré con ellos. Lo senté yo misma en el banco de la tercera fila, del lado derecho, justo detrás de donde iba a estar Lucía. Me aseguré de que tuvieran sitio para las piernas, de que mi madre estuviera cómoda. Volví a la entrada para recibir a Lucía con el resto de comulgantes. Doña Amparo llegó 10 minutos después,
vestida de azul marino con un sombrero que parecía sacado de una boda inglesa. Beatriz la acompañaba, con un traje gris perla y unos pendientes de perlas enormes. Se besaron con los Ortega que ya estaban allí y se dirigieron directamente a los bancos delanteros. Pasaron junto a la tercera fila. Doña Amparo se detuvo. Miró a mis padres. Les sonrió con aquella sonrisa suya que no era sonrisa. Y luego, con voz baja pero audible, les dijo: «Buenos días, Manuel Rosario. Qué bien. Oíd, ¿os importaría pasaros a la quinta fila? Es que vienen los padrinos y los tíos directos, y conviene que las familias primeras estemos todas juntas delante». Mi padre se levantó inmediatamente. Ayudó a mi madre a levantarse. Mi madre me buscó con los ojos desde allí, un segundo, y yo no estaba. Estaba en la entrada, colocándole la diadema a Lucía que se había movido. Lo supe después porque me lo contó ella, como me lo contaba todo, al cabo de los días, sin reproche ninguno. Cuando volví al interior de la iglesia, vi a mis padres en la quinta fila. Mi padre tenía las manos cruzadas sobre el regazo y miraba al altar con los ojos un poco vidriosos. Mi madre apretaba el bolso. No dije nada. Todavía no. Lucía estaba a punto de entrar en procesión, y yo no quería montar un escándalo antes de que ella hiciera su comunión. Me senté en la primera fila, entre Andrés y un sitio vacío, mirando al altar, con la sangre martilleándome las sienes. La ceremonia pasó como pasan esas ceremonias. Lucía leyó su lectura con voz firme. Comulgó con las manos juntas como le habían enseñado. Cuando terminó, el cura le puso la mano en la cabeza, y ella sonrió mirándome a mí, y mirando, por encima de mí, a sus abuelos que estaban 2 filas más atrás. Al salir, el fotógrafo oficial, un tipo trajeado con 2 cámaras al cuello, empezó a organizar las fotos en el atrio. Beatriz se puso a su lado como si fuera la ayudante de dirección. «Primero los Ortega con la niña», dijo. «Luego vamos haciendo». Mis padres se apartaron sin que nadie se lo pidiera. Se quedaron al fondo, contra la pared de la iglesia, mirando cómo hacían las fotos a mi suegra, a mi cuñada, a los tíos de Teruel, a los primos segundos, a 2 amigas del club de bridge, a un señor que no supe identificar. Fueron 20 minutos de fotos sin mis padres. Lucía, en un momento, se giró hacia la pared, vio a mi madre allí parada y tiró del brazo a doña Amparo. «Abuela, ahora una con la yaya Rosario». «Luego, cariño», luego respondió doña Amparo sin mirarla. «Primero las fotos importantes». Escuché aquella frase desde 2 metros de distancia. Las fotos importantes. Mi madre bajó los ojos al suelo. Mi padre le cogió la mano y se la apretó. El cortejo hacia el restaurante fue en coches. Yo subí con Lucía, Andrés y mis suegros. Mis padres se fueron en el taxi que habían dejado esperando, porque no les habían ofrecido sitio en ningún coche. Eso lo supe después también. Cuando llegamos al restaurante, el jardín estaba precioso. 18 mesas redondas vestidas de blanco, centros de rosas y hortensias, copas de cava brillando al sol, camareros con chaqueta blanca circulando entre los invitados con bandejas. La mesa 1, la nuestra, estaba en el lugar más visible, bajo una pérgola con flores. Fui directa hacia ella buscando a mis padres. No estaban. Los busqué con la mirada por el jardín. Tardé en localizarlos. Al final los vi, al fondo, casi contra el seto. Mi padre estaba de pie, con la copa de cava en la mano, mirando a los lados como quien no sabe si sentarse o seguir buscando. Mi madre estaba ya sentada, en una silla junto a la puerta de los aseos, con el bolso apretado entre las manos. Me dirigí hacia ellos esquivando a camareros e invitados. Cuando mi padre me vio, sonrió enseguida con esa sonrisa suya que era puro esfuerzo porque no se le notara nada. «Hija, estamos aquí, no hemos querido molestar». «Mamá», le dije acercándome a ella, agachándome a su altura. «¿Qué haces aquí?» Mi madre levantó los ojos. Tenía una expresión que no le había visto nunca. No era tristeza. Era algo peor. Era resignación. «Nos ha dicho la señora Amparo que aquí estaríamos más cómodos. Que es una mesa más tranquila, sin tanto jaleo». Miré al resto de la mesa 18. Unos primos segundos mayores a los que mis padres no conocían de nada, que comían ya los entrantes mirando sus móviles. Nadie les había hablado. Nadie les había presentado. Mis padres estaban sentados entre extraños, pegados a la puerta de unos aseos por los que empezaba a entrar y salir gente. Mi padre tenía la copa de cava todavía llena. No había brindado con nadie. Di media vuelta. Crucé el jardín entero. Beatriz estaba junto a la mesa 1, con una copa en la mano y una sonrisa en la cara.
hablando con su marido. Me vio venir y me recibió como si todo fuera normal. Elena, cielo, qué guapa. Ven, toma una copita. Beatriz. ¿Por qué has cambiado la mesa de mis padres? Lo dije en voz normal. No grité, no hice gestos, simplemente pregunté. Beatriz soltó una risita, miró a su marido como buscando complicidad, y respondió en voz baja pero perfectamente audible para las 3 personas que había alrededor. Elena, cariño, no dan el perfil para la mesa de honor. Seamos sinceras. No dan el perfil. Esas 5 palabras se me metieron por el oído, y bajaron despacio hasta algún lugar del pecho donde se quedaron ardiendo. ¿Qué perfil, Beatriz? Pregunté, y la voz me salió extrañamente serena, casi fría. El de las fotos, el del protocolo, el del estilo del evento. No es nada personal, mujer, es que cada cosa tiene su sitio, lo entenderás. La miré un segundo largo. Miré sus pendientes de perlas. Miré la copa de cava que sostenía con la mano izquierda, y busqué a Andrés con los ojos. Andrés estaba sentado en la mesa 1, a 3 metros de nosotros. Había oído perfectamente todo lo que acababa de decir su hermana. Lo supe porque vi cómo, justo en el segundo en el que mi mirada cayó sobre él, bajó los ojos hacia el menú que había sobre el plato y fingió que lo estaba leyendo con mucho interés. Mi marido fingió leer un menú que ya se sabía de memoria para no tener que sostenerme la mirada. En ese instante, doña Amparo apareció al lado mío. Me cogió del brazo, suave pero firme, con sus uñas pintadas de color rosa palo. Hija, me dijo al oído, no montes una escena hoy. Por Lucía, es su día. Luego hablamos con calma, ¿vale, cielo? Me giré despacio hacia ella. Tenía la cara cerca de la mía, tan cerca que le olía el perfume caro, uno de esos perfumes que se pulverizan con elegancia sobre el cuello. Suélteme el brazo, Amparo. Lo dije sin alzar la voz, ni siquiera con enfado, con la misma serenidad con la que le habría pedido que me pasara la sal. Doña Amparo me soltó. Se le congeló la sonrisa media décima de segundo. Se recompuso enseguida y se dio la vuelta para saludar a una señora que llegaba con un ramo de flores. Me aparté unos pasos del grupo. Me quedé de pie, junto a la mesa 1, mirando el jardín. 180 personas, copas, risas educadas, camareros elegantes, la luz del sol filtrándose entre los árboles. Y en el rincón del fondo, casi oculta por el movimiento de los invitados, la silueta de mi madre sentada en una silla junto a los aseos, con el bolso apretado entre las manos. Mi padre de pie a su lado, con una copa de cava que se habría entibiado ya, esperando no sabía exactamente qué. Entonces vi a Lucía. Había bajado de la mesa 1, y caminaba entre los invitados con su vestido blanco, buscando algo. Se acercó a Beatriz, y le dio un tirón del vestido. Tía, ¿dónde están la yaya Rosario y el yayo Manuel? No los encuentro. Beatriz se agachó a su altura con una sonrisa. Están en su mesita, cielo. Luego vas a verlos. Pero yo quiero estar con ellos. Ahora estás aquí, con los mayores importantes. Lucía frunció el ceño. Tenía 9 años, pero había entendido algo en aquella frase. Me miró a mí, desde lejos, con los ojos un poco aguados. Buscaba a sus abuelos, los únicos abuelos que la habían criado, los que le daban la merienda, los que le habían enseñado a montar en bici en el parque de Vallecas, los que leían cuentos con ella cuando estaba enferma. Los estaba buscando en la comunión que era su día, y otra abuela, la que la veía una vez al mes, le sujetaba el brazo y le decía que se quedara con los mayores importantes. Y en ese momento, con la mano de doña Amparo todavía apartada del mío, y con los ojos de mi hija buscando desde lejos a sus 2 abuelos, entendí, con una claridad que no había tenido nunca antes, que si yo me callaba aquel día, nunca más podría enseñarle a mi hija lo que significa la dignidad. Y algo muy raro me pasó en aquel momento. La cabeza se me quedó clara, clara como el agua. Yo esperaba rabia, esperaba lágrimas, esperaba el temblor ese que tiene una en las manos cuando va a hacer algo que le da miedo. Pero no sentí nada de eso. Sentí una especie de silencio interior, como si dentro de mí, después de 12 años de ruido, alguien hubiera apagado por fin la radio. Respiré hondo. Miré a Lucía, que seguía con los ojos en mí. Le hice una pequeña señal con la cabeza, como diciéndole, tranquila, hija. Luego me giré hacia el camarero que pasaba justo por detrás de mí con una bandeja de copas de cava, y le dije en voz baja, perdone, déjeme una copa, por favor. Cogí la copa, la sostuve con firmeza, y caminé, sin prisa y sin titubeo, hacia el pequeño escenario que había al fondo del jardín, junto a la mesa del DJ,
donde estaba instalado el micrófono para los brindis y los discursos previstos. El DJ, un chico joven con camisa blanca, me vio acercarme y creyó que le iba a pedir una canción. Le dije: voy a decir unas palabras. ¿Me enciende el micro, por favor? Él me miró extrañado. Señora, el primer brindis no estaba hasta los postres, según me dijo la señora Beatriz. Lo sé. Enciéndame el micro igualmente, por favor. Ahora. Hubo algo en mi voz, supongo, porque el chico no volvió a discutir. Pulsó un interruptor, me tendió el micrófono. Lo cogí y subí al escenario. Me puse frente a los 180 invitados. El jardín tardó unos segundos en darse cuenta de que había alguien en el micrófono. Las conversaciones bajaron primero, luego se apagaron, y luego se instaló ese silencio tenso que se instala en una celebración cuando alguien rompe el guión establecido. Andrés me vio desde la mesa 1. Se puso de pie como impulsado por un resorte. Dio 2 pasos hacia mí. Elena dijo, y la voz le tembló un poco: por favor. Doña Amparo, desde su silla, alargó la mano y le tiró de la chaqueta con una discreción rápida y feroz. Andrés se detuvo a medio camino entre la mesa y el escenario. Miró a su madre, me miró a mí. Volvió a mirar a su madre. Se sentó de nuevo, pero solo a medias, en el borde de la silla, como quien se queda a la espera de algo que no sabe qué es. Yo hice una pausa larga. Miré el jardín entero. Miré la mesa 1 con mis suegros, con Beatriz, con mis hijos postizos de visita. Miré las mesas 4, 7, 11, con los Ortega Villalba sonrientes esperando ver qué iba a pasar. Miré la mesa 18, al fondo, donde mi madre se había puesto de pie al darse cuenta de que yo estaba en el escenario, con una cara de susto que me rompió el alma. Empecé con voz serena, muy serena. No grité, no tembló, no se me quebró. Esa fue la primera sorpresa, primero para mí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido hoy a la primera comunión de mi hija Lucía. Hice una pausa. Se oyó solo el tintineo de un cubierto en una mesa del fondo, y luego el silencio volvió a cerrarse, más denso. Antes del primer plato, quisiera decir unas palabras. Serán breves, pero necesarias. Miré directamente a la mesa 18. Mis padres estaban los dos de pie ya, juntos, agarrados del brazo, mirándome desde el fondo del jardín con una mezcla de sorpresa y miedo. A mi derecha, al fondo, en la mesa 18, hay 2 personas a las que casi ninguno de los aquí presentes conoce, así que voy a presentarlas. Respiré. El señor que está de pie se llama Manuel Vargas. Es mi padre. Trabajó 35 años en Renfe como mecánico ferroviario. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para reparar los trenes en los que iba a trabajar mucha de la gente que hoy ha venido hasta aquí en coche. Durante 35 años no faltó un solo día, ni cuando tenía gripe, ni cuando le operaron del menisco, ni el día que se murió su madre, porque se había ido al pueblo el fin de semana anterior y no quería pedir otro permiso. Un murmullo pequeñito se levantó en la mesa de Teruel. Se apagó enseguida. La señora que está a su lado se llama Rosario Soler. Es mi madre. Fue costurera del barrio de Vallecas durante 40 años. Cosió vestidos de novia, uniformes de colegio. Y cosió, también, mi vestido de novia hace 12 años, en 3 noches, porque el de la tienda que yo había elegido no me quedaba bien, y ella se empeñó en arreglármelo. Hoy tiene artritis en las 2 manos, y ya apenas puede enhebrar una aguja, pero durante 40 años, con esas manos, vistió a medio barrio. Miré un segundo a mi madre. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Mi padre se había quitado la mano del brazo de ella y se la había puesto sobre el hombro. Entre los dos me pagaron la carrera de arquitectura. Durante 12 años no cambiaron una nevera que zumbaba como un tractor. Durante 12 años mi madre no se compró un abrigo. Durante 12 años, mi padre comió bocadillos en el trabajo, en vez de bajar al bar con los compañeros. No me lo contaron ellos. Me lo contó una vecina. Ellos nunca me lo han contado. Silencio total. Algún invitado había dejado la copa en la mesa sin beber. Mi hija Lucía, la niña que hoy ha hecho la comunión, ha sido criada en buena parte por estos 2 abuelos. La han recogido del colegio 3 tardes por semana durante 9 años. Le han dado la merienda. Le han enseñado a montar en bici. Le han leído cuentos cuando estaba enferma y mi marido y yo estábamos trabajando. La han querido, en resumen, todos los días de su vida. Hice otra pausa. Bajé la vista un momento al micrófono y volví a levantarla. Miré directamente a doña Amparo y a Beatriz, que estaban ahora muy quietas en la mesa 1. Esta mañana, en la iglesia,
He oído decir que había fotos importantes y fotos que no lo eran. Hace un rato, aquí en este jardín, he oído decir, y cito textualmente, que mis padres no dan el perfil. La palabra perfil la pronuncié despacio. Beatriz se puso rígida en su silla. Quiero precisar esa afirmación. Mis padres no dan el perfil de las apariencias. Efectivamente. No tienen apellidos compuestos. No van al club. No juegan al bridge. No veranean en la costa. Pero dan el perfil de otra cosa que, al parecer, en esta casa se valora menos. Dan el perfil de la decencia. Dan el perfil de la gente que se levanta a las 5 de la mañana durante 35 años sin quejarse. Dan el perfil de quien te cose un vestido hasta las 3 de la madrugada sin cobrarte un euro. Dan el perfil de quien se gasta lo que no tiene para que su hija vaya a la universidad. Y dan, sobre todo, el perfil de los únicos abuelos que han criado realmente a mi hija. Levanté el micro un poco más cerca. Así que anuncio, delante de los 180 invitados, que mis padres no van a comer en la mesa 18. Mis padres van a comer en la mesa 1. Es la comunión de mi hija. Y mi hija tiene 2 abuelos, no 4, que merecen estar sentados a su lado. Un silencio como un golpe. Doña Amparo se había puesto blanca. Beatriz abrió la boca para decir algo y volvió a cerrarla. Y entonces añadí lo último, lo que no había preparado y me salió solo. Y al que esta decisión no le parezca bien, la puerta del jardín está por ahí, a la izquierda, saliendo. Nadie está obligado a quedarse. A quien se quede, gracias. A quien se vaya, también gracias, por ahorrarme el disgusto de volver a verle. Dejé el micrófono sobre el soporte. Bajé del escenario con las piernas serenas, aunque por dentro ya empezaba a notar el temblor que viene después, no antes. Crucé el jardín hacia la mesa 18. Mi padre lloraba sin hacer ruido, como lloran los hombres de su generación, con la cara quieta y los ojos brillantes. Mi madre tenía una mano sobre la boca. Me acerqué a ellos y le cogí a mi padre del brazo derecho, a mi madre del izquierdo, sin decir nada. Ellos me siguieron sin preguntar. Caminamos los 3 juntos hacia la mesa 1, atravesando el jardín entero. Nadie decía nada, ni un murmullo. 180 personas me miraban andar con mis padres agarrados, como si fuéramos 3 figuras atravesando un escenario en mitad de una obra que no entendían del todo. Llegué a la mesa 1. Allí estaban las tarjetitas de protocolo, con los nombres escritos en caligrafía inglesa. Doña Amparo Ortega Villalba. Beatriz Ortega Villalba. Las cogí las 2. Las cogí sin prisa y sin rabia. Las sostuve un momento en la mano, y las dejé encima del plato del camarero que pasaba en ese momento a llevarse copas vacías, como si fueran basura. Retiré 2 sillas. Senté a mi padre en una y a mi madre en la otra, a la derecha de Lucía, en la mesa 1, en la mesa de honor. Doña Amparo se levantó entonces, lentamente. Tenía la cara roja, los ojos muy brillantes, los labios apretados. Cogió su bolso. Cogió a su marido del brazo el pobre hombre, que con la demencia apenas entendía qué pasaba, se dejó llevar y empezó a caminar hacia la salida. Beatriz la siguió, y detrás de Beatriz, su marido. Detrás de ellos se levantaron 2 o 3 parejas más, de los Ortega Villalba. No sé si 8 personas o 10. Las conté después por las sillas vacías. Una amiga del bridge, un tío de Teruel, un par de primos segundos. Se fueron. Cruzaron el jardín en silencio, sin despedirse de nadie, con la espalda muy recta. Andrés no se levantó. Se quedó sentado en la silla de la mesa 1, con las 2 manos sobre el mantel, mirándolas fijamente como si nunca hubiera visto sus propias manos antes. No miró a su madre salir. No me miró a mí. No miró a Lucía. Solo miraba sus manos, como un hombre al que de pronto le han quitado de debajo de los pies el suelo en el que había estado pisando durante 40 años, y no sabe sobre qué se apoya ahora. Lucía se deslizó de su silla, se acercó a mí por detrás, y me dio un abrazo por la cintura, muy fuerte. Apretó la cara contra mi vestido. Mamá me dijo en voz bajita, solo para mí, qué bonito lo que has dicho de los abuelitos. Le acaricié el pelo, y le dije al oído, ve a darles un beso a tus abuelos, cielo. Lucía soltó mi cintura y rodeó la mesa hasta ponerse entre mi padre y mi madre. Les dio un beso a cada uno. Mi madre la atrajo hacia sí y la abrazó, y durante unos segundos, allí, en el centro de la mesa 1, había 3 personas abrazadas, que eran las únicas personas que importaban de aquella comunión. Miré a Andrés. Él por fin levantó los ojos. Me sostuvo la mirada un segundo. Un solo segundo.
y en ese segundo yo supe que aquella comida no había terminado solo una lista de invitados. Había terminado, también, 12 años de un matrimonio en el que yo llevaba demasiado tiempo sentándome en la silla equivocada. Cuando la comitiva de doña Amparo terminó de salir por la puerta del jardín, hubo medio minuto extraño en el que nadie supo qué hacer. Los camareros se habían quedado paralizados con las bandejas en la mano. El DJ seguía mirándome desde su pequeña mesa, como si esperara instrucciones que yo no iba a darle. Los invitados que quedaban, unos 170, estaban sentados en sus mesas con las copas a medio levantar, mirándose entre ellos con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Entonces mi padre hizo algo que yo no esperaba. Se levantó despacio de la silla que yo acababa de ponerle en la mesa 1, se alisó la chaqueta del traje azul marino y cogió su copa. Carraspeó. Toda la atención del jardín cayó sobre él. Perdonen ustedes. Yo no soy de hablar en público. Se le quebró un poquito la voz en público, pero siguió adelante. Mi mujer y yo somos gente sencilla, es verdad. No hacemos discursos ni tenemos muchas palabras para estas cosas. Pero hoy nuestra nieta Lucía ha hecho la comunión, y ver a nuestra hija Elena defender a su madre, y a mí como lo ha hecho, es el regalo más grande que nos han hecho en nuestra vida. Así que gracias. Gracias a todos los que se han quedado aquí con nosotros. Levantó la copa. Por la niña. Y por la gente buena. Que Dios reparta suerte. El jardín entero se levantó. Aplaudieron. No un aplauso educado, uno de verdad, de los que duran, con algún bravo suelto de los tíos de Teruel, que, al parecer, se habían quedado casi todos. Mi madre lloraba sin ruido otra vez, pero ahora sonreía también, por primera vez en todo el día. Mi padre se sentó, le cogió la mano por debajo del mantel, y le dio un apretón que yo vi, y que no olvidaré nunca. La comida siguió. Raro, pero más ligera ya, como si el aire del jardín hubiera cambiado de densidad. Los que se habían quedado eran, de alguna manera, los que tenían que estar. 2 compañeras mías del estudio, que me abrazaron por turnos. La señora Paqui del segundo, que me dio un beso sonoro y me dijo al oído, «Bien hecho, hija, bien hecho». Mis tías de Jaén, que reían más fuerte de lo normal. Incluso 2 o 3 Ortega Villalba que habían decidido no seguir a doña Amparo, y que, aunque al principio no supieron muy bien dónde mirar, terminaron brindando con mi padre al final de la comida. Andrés comió poco, habló menos. Sonrió a Lucía cuando ella le dijo algo. Asintió a un camarero que le preguntó por el vino, pero durante toda la comida fue como un hombre sentado detrás de un cristal. A los postres, los músicos que había contratado Beatriz empezaron a tocar. Eran 4 chicos con violín, contrabajo, piano y voz. Mi padre, a quien nunca en mi vida había visto bailar, se levantó de la silla, le tendió la mano a Lucía y le dijo con una pequeña reverencia, «¿Me concede este baile, señorita?» Lucía soltó una carcajada, le cogió la mano y se fue con él al centro del jardín. Bailaron una canción lenta, torpe, bellísima. Mi madre y yo los mirábamos desde la mesa. En algún momento me giré hacia ella y la vi reírse a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás, como hacía cuando yo era pequeña. Hacía años que no la oía reírse así. Aquellas fotos, las que nos hicimos Lucía con mi padre bailando, y luego Lucía con mi madre, y luego mi padre y mi madre bailando solos. Una canción que debió de recordarles algo porque ella le puso la cabeza en el hombro. Esas fotos son las que tengo hoy enmarcadas en la estantería del salón. Las fotos oficiales de Beatriz, las del fotógrafo trajeado del atrio, no las he llegado a recoger, ni pienso hacerlo. Andrés y yo volvimos a casa aquella noche en silencio. Lucía se durmió en el coche en el asiento de atrás, con el vestido blanco todavía puesto. La acostamos los dos juntos, le quitamos el vestido con cuidado, la tapamos. Cuando salimos al pasillo, Andrés se paró delante de la puerta de nuestro dormitorio. Me miró y me dijo, «Elena, ¿te has pasado?» No le respondí en ese momento. Entré al dormitorio, me quité los zapatos, me senté al borde de la cama. Él se quedó de pie en la puerta. «Me has humillado delante de toda mi familia», siguió. «Has destrozado la comunión de mi hija. Mi madre está destrozada. Mi hermana no me coge el teléfono. ¿Tú eres consciente de lo que has hecho?» Levanté la vista despacio. «Andrés, tu madre sentó a mi madre en una silla junto a los aseos. Tu hermana llamó a mis padres, gente que no da el perfil delante de 3 personas. Y tú, que has dormido a mi lado 12 años, que conociste a mis padres antes que a la tuya, bajaste la vista y fingiste leer un menú. Elena,
Y lo peor no es eso, Andrés. Lo peor es que no me sorprendiste. Lo peor es que cuando lo vi, pensé, ya estaba. Como si en algún sitio dentro de mí ya lo supiera desde hace mucho tiempo. Se quedó callado. Yo añadí lo último que tenía que decirle aquella noche. Mañana hablamos. Duerme esta noche en el sofá, por favor. Durmió en el sofá. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. 2 semanas después, intentó una reconciliación. Me trajo flores al estudio. Me invitó a cenar a un sitio que nos gustaba. Entre plato y plato, me dijo que quería que volviéramos a la normalidad, que él hablaría con su madre, que podíamos dejar todo atrás, que era una niñería, que éramos una familia. Le dejé terminar. Me bebí un sorbo de agua. Y le dije, con esa misma serenidad que ya me estaba acostumbrando a tener: Andrés, no hay normalidad a la que volver cuando la normalidad era injusticia disfrazada. Tú no me pediste que te perdonara lo que hiciste. Tú me pides que lo olvide. Y no es lo mismo. Pedí el divorcio en junio. Lo tramitamos con un abogado de mutuo acuerdo, sin peleas, sin grandes escenas, por respeto a Lucía. La custodia fue compartida. La casa se vendió. Cada uno compró la suya. Yo me fui a un piso en el barrio de Moncloa, cerca del estudio, con 3 habitaciones para que Lucía tuviera la suya, y mis padres una siempre disponible. Doña Amparo me envió una carta escrita a mano, en un papel color crema con sus iniciales grabadas en relieve. La leí una sola vez y la guardé en un cajón. Decía, entre otras cosas, que yo había destruido una familia por un malentendido de protocolo, que las formas son importantes en sociedad, y que esperaba que algún día yo entendiera el daño que había hecho. Firmaba con pesar, Amparo Ortega Villalba. Nunca le respondí. Beatriz no me ha vuelto a dirigir la palabra, ni un mensaje, ni una llamada, ni un gesto en los 2 o 3 cumpleaños de Lucía, a los que ha acudido obligada por Andrés. Yo agradezco su silencio. Es lo único que me ha regalado Beatriz en 12 años que me haya resultado útil. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hay una soledad especial en la que se instala una mujer de 38 años que se acaba de divorciar y que tiene una niña de 9 que no entiende del todo qué ha pasado. Hay noches en las que una se pregunta si hizo bien. Hay mañanas en las que una se mira al espejo y no se reconoce. Pero también hay, poquito a poco, una claridad que antes no estaba. Un silencio bueno, de los que se pueden habitar. Mis padres empezaron a venir los domingos al piso nuevo. Mi madre trae su tartera con croquetas hechas por ella, aunque mis suegras de antes se hubieran llevado las manos a la cabeza al ver croquetas en un mantel de un domingo. Mi padre se sienta en la silla del balcón con el periódico, y Lucía se sienta a sus pies a leer sus libros de colegio. A veces me llevo el portátil a la mesa del comedor, y trabajo mientras ellos están allí. Oigo a mi padre explicarle a Lucía cómo se calculan los intereses de una hipoteca, y oigo a mi madre canturrear bajito mientras recoge la cocina, y pienso, sin darle muchas vueltas, que así era como debía haber sido mi vida todos estos años. 6 meses después de la comunión, en una cena de equipo del estudio, una compañera me preguntó, con la confianza de los vinos, ¿por qué me había separado? La gente de alrededor se hizo un silencio educado para escuchar la respuesta. Yo me reí un poco, bebí un sorbo de vino, y dije, porque mis padres no cabían en la mesa 18. Nadie entendió, yo no expliqué más. La conversación siguió por otros lados. Hoy Lucía tiene 10 años. Es alta, espigada, con la misma risa que tenía mi padre a su edad, según me dice mi madre. Va a un colegio público cerca de casa. Tiene amigas, fiestas de cumpleaños, deberes de mates que me trae por las tardes. Lleva una vida de niña normal. Pero la otra noche, mientras cenábamos las 2 solas porque mis padres se habían vuelto ya a Vallecas, me preguntó algo. Lucía es una niña que piensa, y que guarda las preguntas durante semanas hasta que encuentra el momento exacto para hacerlas. Mamá, dime, Chelo, ¿por qué a veces las personas que tienen mucho dinero tratan mal a las personas que son buenas? Dejé el tenedor sobre el plató. La miré. Tenía los ojos muy atentos, esperando de verdad una respuesta. No una frase hecha. No todas, Lucía. No todas las personas con dinero tratan mal a nadie. Pero hay algunas. Sí. Y cuando veas que alguien te trata mal por no tener lo que ellos tienen, o por no ir vestido como ellos, o por no hablar como ellos, quiero que recuerdes una cosa. ¿Cuál? Que quien te lo hace siente tener, en el fondo, mucho menos de lo que aparenta. Que si necesitan humillar a otra persona para sentirse bien, es porque por dentro están muy vacíos. La gente que tiene cosas de verdad
No necesita demostrarlo pisando a nadie. Lucía se quedó pensando. Luego asintió muy seria, como asienten los niños que están guardando una respuesta para toda la vida. Vale, dijo. Y siguió comiendo. A veces, cuando estoy sola en el piso por las noches y no tengo sueño, pienso en aquella silla. La silla de madera oscura, junto a la puerta de los aseos del Villa Magna. Pienso en mi madre sentada allí con el bolso entre las manos, en mi padre de pie a su lado con la copa de cava tibia, y pienso también en mí misma, cómo era yo en aquel momento exacto, antes de subirme al escenario. Una mujer de 38 años que llevaba 12 años cediendo en cosas pequeñas, 12 años cerrando la boca, 12 años diciéndose, no es para tanto. Mientras por dentro sumaba sin darse cuenta. Sentarte donde te corresponde no es orgullo, no es venganza, no es drama, no es capricho, no es soberbia, es respeto. Respeto por los dos viejos que se levantaron 35 años a las 5 de la mañana para que su hija pudiera estar hoy donde está. Respeto por las manos cosiendo hasta las 3 de la madrugada un vestido de novia que no había pedido nadie. Respeto por los bocadillos en el trabajo, por la nevera que zumbaba, por el abrigo no comprado, por la carrera pagada, y respeto por una misma, también. Porque cuando dejas que humillen a los tuyos, te estás humillando a ti. Y los hijos, además, miran, siempre miran, aunque parezca que no. Hoy, sobre mi mesilla de noche, tengo una foto. Está enmarcada en plata, una plata sencilla de esas que compras en una tienda de barrio. En la foto, salimos 4 personas. Mi padre, con su traje azul marino, sonriendo con la boca un poco abierta. Mi madre, con el vestido beige, ya sin el bolso apretado entre las manos, riéndose a carcajadas. Lucía, en el medio, con el vestido blanco de la comunión y la diadema un poco torcida. Y yo, detrás de ellos, con las manos apoyadas en los hombros de mi padre, mirando a cámara con una sonrisa que llevaba 12 años esperando poder poner. Detrás, se ve el número 1 grabado en un pequeño cartelito dorado. La mesa 1, la mesa que siempre tendría que haber sido suya.